pasado estuvimos analizando el texto bíblico de Hechos, capítulo 23, ya el final, ¿verdad?, del capítulo, y estuvimos viendo cómo Pablo estaba siendo interrogado, ¿verdad?, varias veces por causa del Evangelio, ¿cierto?, de testificar de las buenas nuevas de salvación. Y en el día de hoy vamos a echar un breve vistazo a este pequeño tópico, vamos a decir, de este último capítulo que estuvimos viendo, del capítulo 23, ¿verdad?, del verso 31 hasta el versículo 35, y me gustaría, David, si del capítulo 23 me puede poner el versículo 23. 30. El verso 23 dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 ¿qué? Soldados, 70 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta Cesarea. Versículo 31 hasta el verso 35, vamos a leerlo. Dice: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a ¿quién? Antipatis. Bueno, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. Bueno, pues mirando estos versos, ¿verdad?, a manera de introducción, vemos cómo Pablo fue llevado, siendo custodiado por estos soldados para que nadie le hiciera daño, y lo llevaron hasta este lugar donde luego más adelante iba a ser interrogado varias veces. Ahora iba a tener que enfrentarse a varias personas, y vamos a ver el desarrollo, ¿verdad?, de este tema y qué podemos aprender de estos casos que continúan, ¿verdad? Dios podía usar muchas maneras para librar a Pablo de la muerte y llevarlo a Cesarea, pero eligió usar al ejército romano para librar a Pablo de sus enemigos. Aprendimos que las formas de Dios obrar no son las nuestras. Nosotros tenemos muchas formas, ¿verdad?, de solucionar nuestros problemas, ¿cierto? Muchas formas nosotros tenemos, pero Dios
a pesar de tener muchas, no muchas, yo diría muchísimas, Dios usa ¿cuáles? ¿Qué ustedes piensan que Dios usa? ¿Las muchas? ¿O usa su influencia? ¿O usa su superpoder? ¿Cuál usa Dios? Las correctas para las circunstancias. Las que redundan a sus planes. Amén. Él usa la que es correcta conforme al propósito que tiene para llevar a cabo su soberanía. Entonces ven, Dios, vimos la semana pasada que Dios utilizó a ¿quién? A un niño, ¿cierto? Utilizó a un niño ¿para qué? Para que escuchara los planes del enemigo. Y este niño va a comunicarle a Pablo, y Pablo lo manda ¿a dónde? A donde el que estaba de jefe en ese lugar, en los militares, y él luego busca una solución, ¿cierto? Él busca una solución, que es otro verso que hemos leído. Lo manda con este ejército para que le proteja. Y toda esta sesión que veremos nos enseñará a confiar en Dios en circunstancias difíciles y permitirle sacar algo bueno de ellas, incluso en las situaciones más desfavorables que nos encontremos. Momentos difíciles, momentos que a lo mejor pensamos que sería nuestro fin, que ya no hay ninguna solución, y es cuando Dios entonces empieza a obrar en nuestra vida. Bueno, nos podemos ir al capítulo 24, porque en estos versos ya hemos visto que Pablo llega al lugar a donde fue enviado y que también con él va una carta, ¿cierto? Una carta explicando la situación. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 del capítulo 24 para que podamos ya empezar. Si alguien tiene una Biblia por ahí que pueda leerlo, ahora permiso que se quiere. Vente por aquí. Cinco días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo, diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Mandó a sus acusadores que viniesen aquí. Tú mismo, pues, a juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador Pablo para que hablase, este respondió. Léanse.
Porque los judíos también confirmaban diciéndole ser así todo. Bueno, en estos versos entendemos algo, ¿verdad?, de lo que está sucediendo, ¿cierto? Bueno, hemos quedado en el capítulo 23, versículo 35, que el que recibe a Pablo le dice, bueno, vamos a dejarte aquí hasta que vengan los que te acusan. Y luego entonces vamos a ver lo que está sucediendo. En el versículo 1, o sea, al día siguiente, versículo 1, 5 días después, están ahí. Dice, descendieron el sumo sacerdote y lo que y los ancianos del pueblo. ¿Y qué trajeron? Trajeron un orador llamado ¿qué? Tértulo, cuyo nombre significa triple endurecido. Era en quien sea. Esto es muy importante lo que dice el texto. Un orador y era gentil. Escucha bien, sube el sacerdote con los ancianos del pueblo de Israel y traen con ellos un orador. Ahora, ¿qué es para ustedes un orador? ¿Ustedes entienden? ¿Por qué traen a un gentil y a la vez orador? ¿Por qué? ¿Qué significado tenía este hombre? ¿Qué importancia tenía para el pueblo de Israel? No era judío. El orador, la oratoria, es la capacidad que tiene una persona para persuadir a otras o convencer de un tema en cuestión. En este caso, por eso trae un orador. Normalmente cuando hablamos de un orador, sí, que me enfoca que es una persona preparada, que tiene un léxico que abunda en palabras. Bueno, no éramos elocuentes, pero es que yo creo que esta persona estaba más preparada que una elocuencia. Yo creo que este venía siendo lo que hoy podemos ver como un abogado, una persona que sea un jurista, ¿no?, que fuera tan excelente, ¿no?, para que beneficiaran a él. Este hombre era abogado preparado en las leyes romanas. ¿Por qué los judíos se apoyan en un abogado de las leyes romanas? Esto es curioso. Yo la semana pasada, cuando lo estaba leyendo, me llamó mucho la atención. Que vaya, los judíos deberían de llevar a un abogado o a un rabino, un maestro de la ley judía, porque ellos están acusando a un judío. Pablo era judío y también, claro, era romano. No sabían de su nacionalidad. Los judíos o los sacerdotes y todo, que sabían de su doble nacionalidad, me imagino. Que era romano también. ¿Quién? ¿Pablo? No, sí, pero los judíos, por eso llevaron al abogado para
poder iniciarse con los romanos por la ley de Dios y por el mando de la ciudadanía romana, pues buscaron a este para que, digo yo, apenas era de la globalización allí. Es muy curioso porque aquel jefe romano que estaba en Licia, ¿recuerdan? Licia, él no encontró nada de que castigar a Pablo, ni dejarlo en la cárcel, ni que fuera digno de muerte. No encontró absolutamente nada, ¿cierto? Y luego cuando lo interrogan varias veces, Pablo lo último que apela es a César, ¿cierto? Y no encuentran ningún mal en Pablo. Ahora los ancianos del pueblo judío y el sacerdote no vienen solos, vienen preparados, vienen con alguien que conoce también las leyes romanas. Pero ya estos hombres que tenían la autoridad romana, que habían investigado a Pablo varias veces, el veredicto que habían dado era que lo acusaban por asunto de sus religiones, de su religión judía, ¿cierto? Esto era lo que siempre decían, es que no encontramos ningún mal, sino que es un asunto por su religión. Bueno, ahora como hemos leído ya estos versos, el versículo 2 hasta el versículo 9, ¿qué observamos aquí? ¿Qué es lo que está pasando según estos versos? Desde el versículo 2 hasta el versículo 9 que hemos leído. ¿Qué es lo que observamos? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por la que estos hombres vienen tan preparados ahora? ¿Qué querían? Diciendo que es un revolucionario, está revolucionando a todo el mundo, ¿no? Están como judíos, como que claro, está por todo el mundo revolucionando a toda la gente, pero están acusando de una manera fuerte, porque tienen por lo de la ley de Dios y luego van a elaborar por la parte romana, o sea, que quieren juzgar sí o sí, como sea, por eso van muy preparados. Según yo estaba leyendo, no lo voy a animarme un poco, es que este hombre va, bueno, junto con el grupo de los encargados de Sanedrín, él lleva el propósito de convencer a Félix para que porque va en el plan de denunciar también a quien defendió a Pablo cuando le prendieron la multitud ahí en Jerusalén, cuando Licia, que era el gobernador de allí, él va por la defensa también, donde Félix dice que nosotros íbamos a juzgarle conforme nuestra ley. Pero es que Licia vino con gran violencia y nos lo quitó. Él va con un plan de convencimiento como vamos a juzgar a Pablo, pero también quiero que nos juzgue a aquel que defendió a Pablo. Que el caso iba más allá todavía. Bueno, pues el problema en el que Pablo se va a enfrentar ahora era un problema bastante delicado, muy complejo. ¿Por qué? Porque se está enfrentando a un hombre que era reconocido tanto en Roma como en el pueblo de Israel, un hombre muy corrupto,
Un hombre que ha llegado al poder a través de la fuerza de la violencia y a través de la corrupción. Un hombre que le gustaba mucho que lo sobornaran, resolvía cualquier problema a cambio de que se le diera por detrás dinero. El pueblo de Israel conoce este asunto, de tal manera que vienen preparados con un orador, con un abogado que conoce las leyes, y seguro que el sacerdote y los ancianos del pueblo de Israel vienen con los dientes de oreja a oreja, como decimos, con una sonrisa, pensando, ya, de aquí nos los vamos a llevar y lo vamos a matar. ¿No? ¿Por qué? Porque ellos van a juzgar a Pablo como un emperador corrupto, muy corrupto. Bueno, los halagos de Tértulo, escucha cómo él empieza ante Félix. Oye lo que le dice: oh, excelentísimo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Como prudencia, escucha bien lo que le dice. Pero vamos a ver la vida de Félix, ¿cómo era? ¿Cómo era Félix? Bueno, lo primero que nosotros encontramos cuando nos vamos a la historia es que Félix era un esclavo. Tú explícame cómo un esclavo puede pasar de ser esclavo a ser gobernador de un imperio. Es que esto tiene una historia bastante profunda detrás. Había sido esclavo, pero fue ascendido por Claudio César al cargo de gobernador. El historiador romano Tácito describió a Félix como inhumano, libertino y mezquino. Durante su duración en Judea, Félix se enamoró de Drusila, una hija de Herodes Agripa I. El hecho de que Drusila ya estuviera casada no supuso ningún problema para Félix. ¿La hija de quién? De Herodes. Okay. Estaba casada, eso para él no fue absolutamente nada, no fue difícil, porque era un hombre muy prudente, gozaban de mucha paz con su gobierno. ¿Qué cosa más curiosa? ¿Cierto? Lo que queremos es que reflexionemos en ese saludo que le da el abogado a Félix, a este hombre tan corrupto y tan violento, tan perverso. Excelentísimo. Gozamos de mucha paz. Hay lo que se lo quiere ganar ya de esa forma, besándole donde pisa, por así decirlo. Lo que dice como los lames. Está ahí echando la labia para elevarse ahí. Eso se graba. Para ganárselo. Fíjate, vamos a ver qué dice la Biblia sobre los halagos. En la Biblia, esto es falsas alabanzas o adulación. Dice la Biblia al respecto, en Proverbios capítulo 29, 5. El hombre que lisonjea a su prójimo le tiene una red delante de sus pasos. Una red, o sea, una trampa, ¿no? Delante de sus pasos.
y encontramos un gran peligro, ¿cierto? Un dúo peligroso, ¿verdad? Mentiras y falsas alabanzas. Porque este abogado viene con muchas mentiras y viene con unas falsas alabanzas, porque él en realidad no estaba halagando a este hombre porque era cierto lo que él estaba diciendo, no. Nada de lo que él estaba diciendo era cierto. O sea, el halago que le hace a Félix y las acusaciones que él trae tampoco son verdaderas. Este hombre venía ya con todo preparado. La adulación está fusionada a la mentira, ya que el adulador no está interesado en decir la verdad, sino en un beneficio personal. Ya cuando tú quieres conseguir algo de una persona y tú empiezas a decirles cosas. Una vez había un señor que estaba muy enojado y no sé si tendría razón o no tendría razón. Yo sé que yo me acerqué y yo le dije, a ver, usted es un hombre educado, un hombre bien profesional, un hombre que sabe expresarse bien, hombre. Y me miró y me dijo, bueno, y empezó a hablar tranquilamente, normal, como un hombre normal. Yo qué sé qué preparación tenía ese hombre, yo no sé qué preparación tenía, yo simplemente quería que es un hombre educado, bien preparado. El hombre se tranquilizó y empezó a hablar como una persona educada, ¿cierto? Este hombre viene ensalzando a Félix para lograr alcanzar lo que. Una preguntita aquí. ¿Cuáles mentiras ves en los versículos 5 al 7? Lo podemos leer, tú lo puedes leer ahí en tu Biblia. David, si me lo puede poner, versos 5 a 7, estos 3 versos, vamos a leerlo. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Versículo 6. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Le quería entrevistar, conforme a la ley judía. ¿Qué vemos aquí? ¿Cuáles mentiras podemos encontrar aquí? Son todas, no hay nada. 5 mentiras se contaron. 5 mentiras. Yo solo digo una, así los demás también dicen. La primera que dice este hombre es una plaga, no puede ser una plaga, un hombre. Claro. Tiene que ser una plaga, un hombre solo. Era la vestilla de los judíos. La vestilla de los judíos. ¿Qué más? No, dice cabecilla Esa vestilla de los nazarenos. Promotor de sedición. Cabecilla de la secta de los nazarenos, tampoco. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Y lo de la violencia que intervinieron los romanos con violencia tampoco fue así. Inicia le quitó con violencia. La violencia la tenían ellos. Inicia no se lo quita, Pero la otra parte lo es mata. de este hombre que
tanta elocuencia, y él dice, le íbamos a juzgar conforme nuestra ley. Entonces, si él no era judío, él era gentil, ¿de cuál ley está hablando él ahora? Sí. Exactamente. Tremendo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Las mentiras. Promotor de rebeliones. Cabecilla de las sectas de los nazarenos. Se habían llevado a Pablo con la intención de juzgarlo de acuerdo con su ley. La verdad, lo estaban golpeando con la esperanza de matarlo. Esa era la verdad. Aseguran que es un profanador. Mienten sobre el soldado romano Claudio Licia. ¿Cierto? Ustedes, ¿qué pueblo? Ustedes, ¿qué piensan? Ustedes que Pablo Está alabando al gobernador en el versículo 10. dejamos aquí, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el Versículo 10. ¿Qué dice? Ahora ya hemos leído. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: ¿por qué? Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con un ánimo haré mi defensa. Por lo menos no dice mentira. O sea, yo creo que no está echando alabanza para ganarse el favor del gobernador. Y una cosa que no está diciendo mentira, porque Félix era un gobernador, supongo que de mucho tiempo, me parece que de los años 40 o así, no me acuerdo. Y una cosa que hace uno que le gusta alabar para ganar beneficio, habla mentira como el otro. Porque lo que quiere es quedar bien, o sea, empiezan a decirte cosas para quedar bien, para beneficio, y eso es muy común. ¿Qué diferencia hay entre el inicio que da Pablo y lo que hace el abogado? A ver. Que él no la alaba, él le dice un hecho, que él lleva ahí mucho tiempo. No le dice si es bueno, si es malo, simplemente le dice un hecho que puede tener la confianza de que si lleva ahí tanto tiempo, es por algo, ¿no? Que Pablo reconoce el cargo que tenía allí. Pero en ningún momento le está diciendo que sea un buen juez o que sea malo. Como él, o sea, Romano, lo debe conocer a Estudio para saber que lleva tantos años en el cargo ahí, en el sitio, ¿no? Para saber que lleva tantos años en este sitio gobernando. Sin embargo, lo estoy llamando con la lengua para engatusarme. Exacto. Pablo va con la verdad, ¿verdad? Reconociendo la experiencia que tiene el gobernador. Me imagino que Pablo también sabía lo corrupto que era, ¿no? Y cómo había llegado hasta ese cargo. Y Pablo solamente le dice, yo sé, ¿verdad?, que tú tienes mucha experiencia, que tienes un tiempo aquí, yo voy a hacer mi defensa, ¿cierto? No tenía que explicarle muchas cosas porque era un hombre que ya conocía cómo funcionaba los judíos, sus leyes, sus religiones, ¿cierto? Cultura, el hombre conocía todo, no tenía que darle muchas explicaciones, ¿verdad? Entonces sabía que Félix era un hombre de experiencia y discernimientos. O sea, a través del versículo 10 que hemos leído, Pablo no halagó a Félix, pero le dijo que podía hablar con buen ánimo. Eso sí, puede hablar con buen ánimo, ya que Félix había sido por muchos años un juez designado sobre Israel. Por lo tanto, sabría algo de la cultura judía. Tenía conocimiento. En base a ese conocimiento es que Pablo entonces
se va a expresar. Y muchas veces dentro del ámbito cristiano, la adulación se disimula de aliento o motivación. ¿Cierto? Pablo no utiliza absolutamente ningún medio para querer persuadir a Félix, congraciarse con él o buscar alguna ventaja. ¿Ven la diferencia de la intención del sacerdote, los ancianos y el abogado? Ellos vienen con intención de lograr algo, de congraciarse con Félix. Sin embargo, un cristiano verdadero como lo era Pablo, no tiene que depender de una fuerza humana. Pablo sabía que Dios estaba en control de todas las cosas y que Dios iba a seguir obrando a su favor. Muchas veces nosotros cometemos el error de ir a las influencias humanas, de querer congraciarnos con las personas para obtener cierto beneficio. Sin embargo, aislamos a Dios, la soberanía de Dios. No dejamos que Dios obre, que Dios haga su función. O sea, muchas veces nosotros queremos hacer el papel del Espíritu Santo. No dejamos que el Espíritu Santo haga su función. Entonces es muy bueno que nosotros podemos reflexionar, ver la diferencia que hay en la gente del mundo, cómo actúa el mundo a través de el poder o utilizar los medios que ellos tienen para conseguir lo que quieren, y los medios que tiene un cristiano para que Dios haga su voluntad, no la nuestra, sino la de él. Entonces Pablo está dejando que Dios sea que obre, que Dios haga su función, ¿cierto? Entonces, en estos versos hemos visto eso, ¿verdad? Que Pablo está siendo guiado por el Espíritu Santo en todo momento, está ahí esperando. Es así, muchas veces dentro del ámbito cristiano la adoración se disimula, ¿verdad? Debemos de confiar concluimos diciendo que la adulación es un engaño que puede ser utilizado para enganchar a aquellos que son débiles. ¿Cuál es la diferencia entre halagar o motivar? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia puede haber? Cuando tú estás halagando a alguien o cuando tú estás motivando a alguien, ¿cuál es la diferencia? ¿Significaría lo mismo? Halagar esa hoja, que sacar en tu propio beneficio, ya le estás diciendo una mentira a la persona que estás halagando, estás diciendo algo que no es para sacar un beneficio tuyo o conseguir algo que quieres conseguir. Entonces, le halagas a la persona. Y motivar es que le ayudes a esa persona, pero es una motivación, una palabra de aliento o algo, que le estés diciendo algo real, que estés motivando a hacer algo, pero sin mentir. Y halagar también puede ser que le estemos diciendo después que ha hecho algo, y motivar es antes de que haga algo para que lo haga. Y como miembros de una iglesia, somos una familia, somos llamados a estimularnos unos a otros, o sea, a motivarnos. O sea, no está malo decirle a una persona, qué bien te quedó esa alabanza, esa palabra tan bonita, sigue estudiando, motivar. Pero halagar es un beneficio, o sea, porque tú quieres gente
que si tú fallas, voten por ti, o sea, no sé cómo decirlo, como gente a tu favor, como dijo Alberto, como un beneficio. Entonces eso es hablar, y la Biblia dice que eso es tender una red. Por una cosa es motivar, para que la persona crezca. Dice para que estimularnos el amor unos a los otros. Hebreo 11, 28, porque entonces hay una diferencia muy grande. Bueno, entonces vemos que la motivación fortalece a la persona, afirma la valentía del otro, su ministerio, su vida personal. O sea, ese es el propósito, ¿verdad?, de la motivación. Antes de que esa persona logre lo que se ha propuesto, lo que se va a proponer hacer, encontramos muchas personas detrás que lo han visualizado y que ven que sí, que puede funcionar y que esa persona tiene esos valores para llevar a cabo lo que se está proponiendo, y tú lo animas, ¿verdad?, diciendo, venga, que tú puedes, que tú tienes experiencia, ¿cierto? Y al cambio, la adulación busca el bien personal. Y el bien personal lo que busca es sacar provecho, ¿o no? Claro que sí. Cuando yo busco el bien personal, lo que busco es sacar provecho. Una preguntita para que no se me queden ahí, que yo sé que el calor lo baja a dormir. ¿Qué aprendes hasta aquí? ¿Qué hemos aprendido? Sé que esto es historia, ¿verdad? Un caso muy particular de la vida de Pablo, pero como siempre decimos, si está en las Escrituras es porque tiene una enseñanza para nosotros. De lo contrario no estaría ahí. Hay muchas cosas que hicieron los apóstoles, los discípulos de Jesús, muchas cosas que hizo el mismo Jesús que nosotros no las encontramos en las Escrituras. ¿Y por qué no están en las Escrituras? Pues porque a lo mejor no son tan relevantes, no tienen una buena enseñanza para nosotros. Bueno, pero aquí en estos versos que hemos leído, del capítulo 24, nosotros podemos ver a un Pablo fortalecido en Dios y con una confianza plena en Dios, ¿cierto? O sea, yo aprendo eso de Pablo, que a través de estos versos, la falsedad, la mentira del abogado, de la autoridad del pueblo de Israel contra Pablo, sería para inquietarlo, ¿verdad? Sería para incomodarlo, sería para derrumbarlo. Sin embargo, vemos que Pablo confía en Dios, pero también hay algo ahí muy importante, y es que Pablo le está diciéndole al hombre, tú tienes conocimiento, si tú te quieres dejar engañar de esta gente, de lo que esta gente está diciendo allá, tú conoces. En pocas palabras, eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Tú tienes mucha sabiduría, tú eres un hombre que tiene mucho tiempo aquí, tú tienes experiencia para conocer que lo que esta gente está diciendo no es verdad. ¿Cierto? O sea, eso, yo veo a un Pablo confiado, a un Pablo tranquilo, a un Pablo relajado en la soberanía de Dios. Yo no sé tú qué aprendes de lo que aprendes. Y sí, se aprende eso, que se apoyaba en los mandamientos, ¿no? Y no dar falso testimonio a tu prójimo, que viva con la verdad. La verdad solo tiene un camino. Y que antes se coja un mentiroso tampoco. Y en esta versión ponen, en el versículo 10 pone, sabiendo que durante muchos años ha sido el juez de este pueblo, por eso presento mi defensa con gusto. O sea, dice, ¿sabes? Que la presenta con gusto, como diciendo,
sé que tú vas a escuchar, porque conoces las cosas. O sea, que estás como confiado, lo vas a presentar con gusto. Sí, es que cuando decimos, para ser breve, porque si no van tiempo, ¿no? Cuando decimos a las personas lo que la gente quiere oír, en realidad es manipular. Y Dios nos libre de los líderes manipuladores, porque entonces no obra Dios, obra la manipulación. O sea, hay que confiar en el Señor para todo, con el marido, con los hijos, porque también se puede manipular a un hijo, a un marido, a un amigo, a un hermano de la iglesia, con cosas bonitas, porque a los seres humanos nos gusta que no haya cosas bonitas, pero la Biblia dice, nos manda a hacer luz. Entonces es mejor motivar, elogios que motiven, que lleven a la gente a crecer. Sí, mirando en este tema de cómo el hombre usa la justicia, ¿no? a su antojo. Y esto no es cosa que lo vemos ahora, es que ya viene de siglos ya siempre lo que es no decir la justicia, sino la injusticia, ¿no? del hombre, cómo el hombre actúa y cómo Dios obra. La justicia divina es diferente a la justicia humana, porque pues este hombre era gobernador, pero también, bueno, más adelante lo vamos a ver de que él buscaba soborno, y es lo que también, como ya este orador pues sabía que era así, pues va con esta palabra misionera para tratar de que cayera, ¿no? en esa trampa de soborno, que era lo que ellos querían. Pablo, sin embargo, actúa de una manera tan serena y de parte de Dios, de que va con la palabra bien clara y le dice, pues, la justicia está ahí, está en tus manos si haces caso o no haces caso. Pero la verdad está ahí, está palpable, ¿no? Se ve así, la falsedad a la verdad que Pablo está hablando. ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Algo de lo que tenía? Bueno, yo sí aprendo esto porque Pablo reconoce el estatus de este abogado, ¿verdad? Pero Pablo también sabía que Dios iba tomando el control de todo y por eso él tenía la plena confianza que Dios podía estar. Bueno, entonces vemos que la adulación viene motivada por el materialismo y el egoísmo. El adulador intenta obtener la aprobación de la persona a la que halaga. Son una expresión de egoísmo. A diferencia de los elogios que son para animar sin buscar ganancia personal, que además son reconocimiento sincero de admiración que se dicen para afirmar a otras personas. Pablo enseña a la iglesia que nunca use que adoraciones o falsas alabanzas para ganar seguidores para Cristo, diciendo, como saben, nunca hemos recurrido a las adoraciones ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5. Continuamos ahí. Jesús nunca hizo falsos elogios a las personas. Marcos capítulo 10, verso 21 hasta el versículo 22, pero siempre animó a las personas. Mateo capítulo 9, versículo 22. Ahí estaba Jesús siempre ayudando, ¿verdad? Ahora, si lo tiene, ese texto bíblico. Dice Marcos
Marcos 10, 21. Entonces Jesús, ese joven rico, mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y el otro era Mateo 9. 22. 9:22. Eso. Y dice, pero Jesús, viéndole y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Muy bien. Bueno, entonces vemos que en estos versos Jesús estaba siempre dándole palabra de aliento a la persona, una palabra hoy día diríamos positiva, palabras afirmativas, palabras que motivaban a las personas a seguir adelante, como tus pecados te son perdonados. Una persona que estaba enferma y tirada muchos años como el paralítico de Bethesda, ¿cierto? Cuando Jesús le dice, quiere ser sano, y como si no puede entrar allí. Y Jesús, ¿qué fue lo que le dijo? Coge tu lecho y anda. ¿Cierto? Y este hombre, eso fue lo que hizo, ¿no? Obedecer, ¿no? Entonces Jesús no le dijo, bueno, pues yo me voy a quedar aquí esperando a que el ángel remueva las aguas. No, Jesús le dijo, coge tu camino y vete para tu casa. Y este hombre se marchó. Entonces, estamos llamados a seguir a Cristo y hablar la verdad. Nuestro llamado es animar y decir la verdad en amor. Según Efesios capítulo 4, versículo 15 y versículo 17 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cierto? Este verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ven? Como la misma escritura a nosotros nos anima a continuar adelante y vivir siempre en esa verdad y confiar en nuestro Dios. Él es el que tiene control de todas las cosas, ¿cierto? No tenemos que tener temor. Muchas veces hay personas que tienen un léxico que te asustan, que te hacen a veces como ver el mundo revuelto y ver las cosas todo mal. No sé si te ha tocado alguna vez a algunas personas que tú ves todo mal y no ves ninguna salida. Sin embargo, te encuentras con otras personas que cuando todo está revuelto, que tú no encuentras ninguna salida, te ponen una cosa tan fácil, te dan palabras de aliento, de ánimo, y tú ves las cosas claras en medio de la tormenta, tú ves la luz del sol, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros como cristianos debemos hacer, ver a un Dios obrar a nuestro favor, que lo que quiera decir el mundo, que diga lo que quiera decir el enemigo, nosotros confiamos en la palabra